Os voy a presentar a nuestro invitado esta tarde, un invitado muy especial, una persona que todos admiramos, que creo que es un referente para todos nosotros. Buenas tardes, Dante, bienvenido. ¿Qué tal? Un gran saludo. De verdad estoy muy contento de estar aquí en el canal La Plenitud de la Fe. Aprovecho para felicitarte porque recientemente pues ha llegado a los 1000 suscriptores. Me encanta el nombre del canal, La Plenitud de la Fe. Cuando a mí me piden expresar, por ejemplo, qué es la fe católica, una frase que digamos que he acuñado es hablar del todo Cristo, como un Cristo Pues, en plenitud, ¿no? Presente en su magisterio, en sus santos, con su Santísima Madre, con su presencia eucarística, con su presencia a lo largo de la historia por medio de su cuerpo visible en la historia que es la iglesia, esto es la tradición, con su palabra escrita, etcétera, ¿no? Entonces es un todo Cristo completo. Y otra forma de decir la misma verdad es hablar de la plenitud de la fe. Entonces hay muchas personas de buena fe que dentro de distintas cosmovisiones en el marco del cristianismo, pues tienen una fe y creen en Cristo como Señor y Salvador, pero al mismo tiempo en cuanto se está fuera de la regla de fe de la iglesia, no se está en la plenitud. Entonces tienen algo bueno, pero lo que uno quiere es que lleguen a la plenitud y ese espíritu veo en tu canal y lo felicito. bueno, esa realmente es justamente la motivación del canal, ¿no? Estar en la plenitud de la verdad, en la plenitud de la fe, que es todo Cristo, que es todo Cristo, efectivamente. Es como muchas veces cuando estamos hablando de lo que sí es la iglesia, hablamos que serían pues como un corazón en el que está la plenitud del depósito y luego pues otra serie de denominaciones y de iglesias que se llaman cristianas, pero que van reteniendo solamente determinadas verdades y en funciones de eso van estando más lejos o más cerca y en toda la plenitud. Y Y a realmente, veces a los que hacemos apologética católica o buscamos compartir la plenitud de la fe, así como también tú bien haces en este canal, que yo invito, porque esto se va a también compartir en mi canal, yo invito a sí, suscribirse, a los que sí en mi canal recomiendo el canal La Plenitud de la Fe, la verdad que hay contenido muy interesante bueno, desde una perspectiva argumentativa, con documentos y con reflexiones espirituales. No debe haber una apologética desligada de la espiritualidad y de la caridad. Y ahí quería hacer un apunte breve, ¿no? Cuando hablamos de la plenitud de la fe, y los que entendemos pues esta plenitud de la fe en la Iglesia Católica, que conserva el depósito de fe, muchas veces nos ven de fuera como gente sin amor. Es decir, como que no tenemos amor, por ejemplo, por los protestantes o por personas que están en grupos cristianos distintos del catolicismo y que somos unos malvados a los que les falta amor y queremos imponerles que necesariamente tengan que hacerse católico y punto. Pero a ver, si lo tratan de entender un poquito desde nuestra perspectiva como católicos, lo que más podemos hacer por amor es a las personas que ya tienen fe, pero que por circunstancias no están en la plenitud del depósito de fe que se encuentra en la fe católica, que es en virtud del amor, de querer lo mejor para el otro, el bien para el otro y aún más el bien en plenitud. ¿Qué es lo que puede hacer un católico sino buscar atraerlo a la plenitud de la fe? Entonces, cuando yo, por ejemplo, dialogo con un protestante y quiero traerlo a la plenitud de la fe en la fe católica, pues se me va a tildar con muchos adjetivos y entre ellos, pues como que adjetivos asociados a que uno no tiene caridad. Pero más bien si uno quiere traerlo a la plenitud de la fe es porque lo ama, es por caridad. sí. Y objetivos también muy del lado de es que os consideráis con la verdad absoluta, es que sois como muy totalitarios, como muy excluyentes, y no se dan cuenta que es justamente al contrario. Es que nuestra motivación es la misma que tenía San Pablo. Ay de mí si no hablo, porque lo que llevamos en las palabras que no son nuestras, que son las de la iglesia, que son las de Cristo, es la plenitud también de la salvación a todos los hombres, la plenitud de los medios de salvación, de todas esas gracias que Cristo ha dejado en su iglesia para derramarlas sobre los hombres y para ayudarnos a andar ese camino que es tan difícil y esa puerta que es tan estrechita para poder entrar. Exacto, o sea, si hay medios de salvación, el punto es, por amor, ¿qué vamos a querer? ¿Dejar a cada uno con medios parciales, imperfectos y con error? ¿O por amor vamos a querer llevarlos a la plenitud? Claro, Creo que la respuesta es obvia y es entonces obvio. debe quedar muy claro que la apologética para llevar a las personas a la plenitud de la fe es por amor.
Sí, somos falibles, tenemos nuestros defectos y todo eso, pero procuramos hacerlo por amor. Claro, es que estamos en este mundo con esta mentalidad tan posmodernista, que es tan relativista, en la que se ha conseguido anular el hecho de que exista una verdad que sea absoluta y que sea sustituida por muchas verdades diferentes que pueden convivir en armonía. Y verdad, por el concepto mismo de verdad, intrínsecamente solamente puede haber una. Entonces, toda esa visión de muchas verdades que pueden convivir, al final sencillamente son muchas mentiras juntas. Porque verdad solamente puede haber una. Porque es Y excluyente. En el momento tenemos de que una cosa es verdad, todo lo demás ya no lo es. un estándar, por ejemplo, que a mí me ha ayudado mucho a dilucidar este tipo de cuestiones, es si algo iría en línea con el apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo está en una circunstancia de la iglesia cristiana del siglo I con divisiones y problemas y dificultades y todo eso, pero al mismo tiempo es la verdadera iglesia que estableció Cristo. Y cuando yo escucho un discurso, yo una de las cosas que me pregunto es ¿así lo enfocaría el apóstol Pablo? Y eso en cierto modo el estándar de Cristo, ¿ah? Porque el propio apóstol Pablo en 1 Corintios 11:1 dicen, imítenme a mí, así como yo soy imitador de Cristo. Entonces, esta idea de que, bueno, hay distintas verdades y tienen que convivir y la cosa es que convivamos todos juntos en amor, aunque tengamos doctrinas contradictorias entre sí, eso me suena muy bien a posmoderno, o sea, me suena a lógica posmoderna, pero eso no Claro. me interesa, lo que me interesa es lo que podría decir el apóstol Pablo, me imagino el apóstol Pablo escribiendo en una de sus cartas algo así, y si no, y creo que es absolutamente obvio que no, entonces tal es como visión cristiana, por más de que pueda tener 80 doctorados o ser muy carismático o 80,000 suscriptores o 800,000 Claro, suscriptores o aquí lo que está. sea que diga cualquiera, no funciona. No Como San funciona. Pablo cuando les decía, no me obliguéis a hacer cargo de la autoridad que tengo, o sea, no me obliguéis a poner delante de vosotros la autoridad que tengo, hacerme caso, obedecerme y hacer caso de lo que os estoy enseñando y hacer lo que os estoy diciendo sin obligarme a apelar a la autoridad que tengo. O sea, ¿dónde está ahí el relativismo? ¿Dónde está? Bueno, venga, no pasa nada, vale. Vosotros si habéis entendido solamente una parte, pues ya está, no pasa nada. Realmente es inviable. Yo muchas veces no llego a comprender cómo leyendo la palabra y cómo leyendo la Biblia esto podría pasar. Realmente. O sea, no, me cuesta entenderlo. Bueno, yo ya sé que a Dante no necesito presentarle, está clarísimo que todos vosotros lo conocéis, todos vosotros lo admiráis, igual que lo admiro yo. Sabéis que es un crack, que es una persona muy preparada, que es una persona muy inteligente, que es una persona que ya lleva muchos años haciendo sus labores de apologética desde su conversión, que la ha realizado en diferentes ámbitos. Primero la realizó para demostrar frente a los ateos que Dios existía, después la hizo para demostrar que el cristianismo era la religión verdadera y luego entra en la última batalla, la más dura siempre, la más difícil, que era para demostrar que la Iglesia Católica, que el catolicismo es el verdadero cristianismo, ¿no? Pero bueno, eso ya lo sabemos. Sabéis también que él tiene escritos 3 libros que son fantásticos y yo os quería decir, hoy vamos a tratar un tema. Sabéis que en el canal hemos tratado a veces el tema, ya vinimos empezando a tratar el tema del ecumenismo, nos había quedado pendiente empezar a profundizar un poco sobre lo que dice el magisterio de lo que es el diálogo interreligioso. Y justamente, bueno, están ahora en los canales, es un tema que ha surgido en algunos otros canales y eso, el tema de que se nos lanzan determinadas acusaciones, como siempre, a los católicos y van al final siempre al mismo punto, al desconocimiento verdadero de la doctrina católica. Entonces se nos imputan, como siempre, afirmaciones y cosas que nos dice nuestro magisterio y se cogen otras afirmaciones que hace el magisterio, no se entienden, se desvirtúan y se empieza a acusar a veces a que primero nos acusaban de que hay que ver cómo somos, que es que fuera de la iglesia no había salvación, ahora que eso se explicita, se explica y se dice en realidad cuál es el designio de salvación de Dios para el mundo, ahora se nos acusa de que somos universalistas, que queremos salvar a todo el mundo, de que nos estamos saltando el magisterio de antes, de que si el magisterio de ahora ha cambiado, de que si eso es lo que dice el magisterio, lo que no dice el magisterio. Y estamos siempre en el mismo lío, en el mismo lío de que cogen documentos de que se desconoce por completo la doctrina católica y se cogen los documentos del magisterio católico, se leen con una mentalidad que no es la católica
con una terminología que no es la católica, no se entienden y no se explican. ¿Estás de acuerdo tú en eso conmigo? ¿Lo ves tú más o Sí, menos así? efectivamente, ¿no? O sea, se toman los documentos del magisterio, en primer lugar, leyéndolos con una lógica, pues, que no es la del magisterio, ¿no? Muchas veces se hacen análisis muy superficiales del lenguaje o se cometen falacias lógicas, se lee algo a la peor luz, etcétera. Voy a poner una analogía. Entiéndase que es solo una analogía, es decir, no digo que es exactamente equivalente, pero permite aproximar algunos aspectos. ¿Cómo un ateo toma la Biblia? Un ateo toma la Biblia y se enfoca, pensemos como ateo militante, así como hay anticatólicos militantes, ¿no? Que buscan leer el magisterio para ver en qué van a atacar al catolicismo. Pues bien, hay ateos que toman la Biblia y ¿cómo la toman? En primer lugar, pues enfocándose en todo aquello con lo cual puedan atacar a la religión cristiana o al judeocristianismo. Entonces ya ahí tenemos un sesgo, porque en lugar de buscar comprender, se busca obtener lo que sea para atacar. Ya. Luego de eso, tenemos de que apenas vean lo que a primera lectura o superficialmente parezca un problema, una contradicción, una falsedad. Apenas lean algo así que parezca así en la Biblia, el ateo salta y publica un post en Facebook, un videito en YouTube, o hace un TikTok, o lo que sea, diciendo, la Biblia no sé cuántos, y se pone a criticar, y estos cristianos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que diría un cristiano frente a ese tipo de ataques? Lo que diría es, oye, hay que hacer exégesis seria, mira, hay que entender estas palabras en su contexto, bajo el idioma griego esto significa esto, y entonces no hay la contradicción que planteas, o en realidad estás cometiendo una falacia lógica al decir que esto de la Biblia está mal, acá está tu fallo lógico, no estás leyendo con suficiente atención, estás ignorando lo que dicen los versículos anteriores o los versículos siguientes, etcétera. Normalmente lo que hablamos así... O en otros libros de la Biblia que se están referenciando, que aparecen los mismos conceptos. El mensaje en su conjunto, ¿no? Claro, Exacto. claro, claro. Entonces, paralelamente encontramos personas que anticatólicos muchas veces que agarran documento del magisterio católico y van con la misma lógica. Entonces, apenas ven lo que superficialmente pudiera sonar como algo problemático, contradictorio, o como que la iglesia está afirmando que nadie se salva, o que todos se salvan. O sea, apenas se encuentra lo más mínimo que podría interpretarse mal, agarran eso, lo extrapolan, hacen falacias lógicas, muchas veces no atienden verdaderamente al texto o no atienden a lo que dicen los numerales posteriores o anteriores del Sí, sí, documento, sí, sí. o no lo entienden a la luz de el conjunto de documentos previos y el conjunto de documentos siguientes. Ahí Entonces yo está, invitaría esa ahí reflexión. está. Y leen el lenguaje con el lenguaje mundano, con el lenguaje filosófico, sin entender lo que son unos términos eclesiásticos, que muchas veces tienen unos matices que no se tienen porque tienen de atrás toda una teología y entonces no tienen los mismos matices que pueden tener en el mundo normal. Exacto. Claro, efectivamente. Bueno, pues esto es lo que suele pasar también con nuestro magisterio, ya lo estáis viendo, y es lo que está pasando ahora mismo en redes. Llevamos un tiempo que estamos viendo precisamente que se nos dan esos ataques. Se nos dan esos ataques. Dijimos con el tema de ecumenismo que era muy importante diferenciar lo que era el ecumenismo del diálogo interreligioso, porque el ecumenismo se iba a centrar en la unidad de los cristianos, o sea, de los bautizados que profesando, bautizados trinitarios válidamente, que profesando la confesión de fe del credo, es decir, estamos hablando de doctrinas trinitarias, estamos hablando de naturaleza hipostática de Cristo, estamos hablando de realidad escatológica, estamos hablando de bastantes cosas, pero bueno, que profesando eso, luego en otras doctrinas, en interpretaciones, en otras teologías, en innovaciones teológicas y en cosas, hay divergencias y estamos alejados, ¿vale? Hay como un núcleo común, pero luego hay posturas que en algunas son más alejadas, en otras son menos, y que se trataba de la unión, ¿vale? De llegar a mostrar la realidad, la verdad del depósito de la fe, depositado a la Iglesia de Cristo, que es la Iglesia católica, que es la que lo conserva, que es la que lo defiende, que es la que lo enseña, que es la que lo tiene que proteger, ¿vale? Y ir mostrándolas al mundo, ir intentando que entiendan, ir limando diferencias doctrinales y todo para que todo el mundo pueda llegar a entender y llegar a ver que ese es el depósito de la fe y que se adhieran a la Iglesia católica. ¿Bien? No por gusto, sino sencillamente porque es un designio divino
de que la unidad como un deseo de Dios, la unidad de ser uno en una iglesia, y además porque en ella el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo dejó la plenitud de los medios de la salvación. O sea, si el camino ya de por sí es estrecho, es difícil, la puerta ya es chiquitísima, pues si además nos dedicamos a despreciar un montón de medios de salvación que Dios mismo estableció para que a nosotros nos sea más fácil poder alcanzar algo que por nuestras propias fuerzas es imposible alcanzar, pues hombre, es un poco triste, la verdad, que a veces lo piensa uno y dice, qué pena, ¿no? Qué pena que nos ame tanto, que se sacrifique tanto y que nosotros le demos la espalda de esa manera. Y eso es lo que se intenta en el ecumenismo. Bien, el diálogo interreligioso es diferente, porque allá no estamos hablando de cristianos, ahí estamos ya hablando de otro tipo de creencias. La Iglesia en esto diferencia lo que es la fe cristiana, la fe teologal como don de Dios, del resto que no les llama fe, les llama creencias. Eso es una distinción importante, porque la fe viene de Dios y el resto pues son creencias. Reconoce en muchas de estas religiones, en muchas de estas creencias a lo largo del mundo, que hay depositadas que responden al ansia del hombre de buscar el conocimiento de Dios, que hay un anhelo en el corazón del hombre de buscar el conocimiento de Dios y de que muchas veces, en muchas de ellas, hay semillas del verbo, hay semillas de Dios, hay elementos de verdad que preparan al hombre pues para que luego cuando se le predique el evangelio esté preparado para poder asumirlo y para poder salvarse. O para poder salvarse más fácil, ¿vale? Entendamos también, porque ya hablamos en un programa también como sobre el tema de la salvación, que es otro que también parece que haya gente que le chilla un poco, pero bueno. Entonces, esa diferenciación es fundamental. ¿Por qué? Porque entonces con las otras iglesias, el fin fundamental que tiene la Iglesia Católica es buscar la armonía, la convivencia y la paz. Es que no haya persecuciones, que no haya guerras religiosas, que en las personas que convivimos en países en los que cada vez más estamos personas de distintas religiones, podamos llevar una convivencia pacífica, les reconoce a todo el mundo, como es lógico, porque así nos ha creado Dios, la igualdad en cuanto a la dignidad humana, pero tú hiciste unas declaraciones que son muy ciertas y que han traído mucha controversia en el tema de que la Iglesia no considera que todas las religiones sean iguales. Y eso es algo que vamos a ver, es uno de los puntos que vamos a ver hoy aquí. Pero yo creo que lo primero, a lo mejor, quizás, ¿no? Puesto que todo esto gira siempre en torno al tema del magisterio, pues sería un poquito que tú nos delimitases un poquito qué es lo que constituye magisterio y sobre todo, porque claro, aquí siempre asustan las declaraciones del Papa. Estamos asistiendo a unos momentos que el Papa tiene un altavoz público por todas partes y que cualquier cosita que diga el pobre hombre ya está publicada en redes. Uh-huh. Y bien, para mucha gente piensa que cualquier opinión del Papa es magisterio, las personas no saben diferenciar lo que es magisterio extraordinario de lo que es magisterio ordinario, no saben que existe una jerarquía incluso dentro del magisterio. Dante, yo te pediría por favor que nos lo explicases un poquito. Bien, sí, es un muy buen punto el contexto que apunta sobre la situación que tenemos en que cada vez que el Papa hace algo, dice algo, etcétera, automáticamente aparece publicado en redes sociales. O sea, eso no se ha dado a lo largo de la historia de la cristiandad. O sea, no se da la situación de que absolutamente cada cosa que hiciera, dijera, no dijera, generara efecto en redes sociales. O sea, por un momento traten de hacer una especie de viaje del tiempo en la mente y piensen, ¿qué pasaría si en la época de los apóstoles hubiese habido Twitter, por ejemplo? Entonces, hasta lo más mínimo que dijese el apóstol Pedro o el apóstol Pablo, ahí salía en Twitter. Y piensan que en la iglesia cristiana, los mismos cristianos de la verdadera iglesia en el siglo I, todo iría muy armoniosamente ahí, o creen que se armarían también batallas campales dentro de ese Twitter del siglo I. Sí, se armarían batallas, habrían dificultades y todo eso, y de hecho ya lo había en la iglesia cristiana. Las había incluso sin redes. Exacto. Entonces, lo que haría un sistema en el cual constantemente se está exacerbando la información es que esas cosas se den más. Pero eso no significa que haya un pluralismo denominacional, por ejemplo, o que haya muchas doctrinas dentro de la Iglesia del Nuevo Testamento,
o que la iglesia del Nuevo Testamento esté compuesta por varias denominaciones, no. Lo que hay es una iglesia con un cuerpo autoritativo, en este caso, pues los apóstoles, los maestros, etcétera, Claro. ¿no? Lo que se va a hacer los presbíteros, los obispos, de acuerdo a la terminología neotestamentaria, que poco a poco se va también precisando. Y si tuviésemos redes sociales entonces del mismo siglo I, habría dificultades. Entonces, eso en primer lugar, entender. Dicho eso, hay que precisar que el magisterio es la enseñanza de la iglesia y es enseñanza oficial de la iglesia. O sea, en el sentido más estricto, el magisterio es la enseñanza oficial de la iglesia. Por lo tanto, cuando nosotros encontramos cosas que no son algo de la iglesia, sino de tal o cual sacerdote particular o tal o cual obispo particular, pues será la enseñanza individual de esa persona, ¿no? Pero no automáticamente es de la iglesia. Otro aspecto son las declaraciones que no tengan que ver con temas de enseñanza de fe y moral, porque esa sería la materia del mensaje de la iglesia. Entonces, diversos sacerdotes, diversos obispos, incluido el propio obispo de Roma, pueden tener distintas preferencias políticas, por ejemplo, o sea, son seres humanos, puede haber ciertas películas o géneros artísticos que les gusten más, que les gusten menos, o hasta temas de fútbol, etcétera, y ya sobre eso se hace mucho problema en redes sociales, ¿no? Pero tiene que ser enseñanza sobre materia de fe y moral. Y por último, entender la cuestión de lo oficial. De este modo, por ejemplo, si el Papa Francisco está por ahí caminando por la calle y viene un periodista y lo intercepta y, oiga, ¿qué piensa usted de esto? Y le pone el micrófono ahí para que el Papa responda, o sea, lo que diga el Papa ahí no es enseñanza oficial. Ciertamente se respeta, es, o sea, algo que dice una persona que particularmente merece nuestro respeto. Ya toda persona humana, ya por eso solo hecho, merece nuestro respeto. Pero en particular entre católicos, pues hay que tratar con particular reverencia las declaraciones del obispo de Roma. Pero no por eso automáticamente todo lo que diga el Papa es magisterio. Entonces yo pediría que con mucho cuidado se distinga lo que es jerarquía de lo que es magisterio. Jerarquía son los miembros con cargos ministeriales, con autoridad en el marco de la iglesia. Por ejemplo, los sacerdotes, los obispos. Dentro de los obispos se reconoce en el catolicismo una primacía al obispo de Roma. Eso es jerarquía. Pero no es jerarquía, no es lo mismo que magisterio. O sea, no cada cosa que diga un obispo, un sacerdote, ni siquiera cada cosa que diga el Papa y que pueda salir en Twitter o en un videíto que se haya difundido en YouTube o lo que sea, no constituye automáticamente magisterio. El magisterio funciona por instancias oficiales, en documentos oficiales, etcétera, ¿no? Incluso puede ser que algo esté publicado en la página web del Vaticano y en el Vaticano, o sea, hay información para fines de difusión, de oficinas de prensa, etcétera. Entonces, si un grupo de obispos dicen algo y sale en la página web del Vaticano o incluso el Papa, no por eso automáticamente se convierte en magisterio, ¿no? Claro, es que yo creo que aquí se podría hacer, salvando las distancias, ¿vale? Pero creo que por analogía también se podría entender justamente esa doble naturaleza que tiene la Iglesia entre lo humano y lo divino. Entonces, en el Evangelio vemos que Cristo dejó a Pedro, pero con una misión, ¿cuál era? Confirmar en la fe. Confirmar en la fe. Entonces, eso sí, relativo a fe, eso es relativo a doctrina, relativo a moral, pero ya luego el elemento humano de cada persona con sus opiniones personales de política, de filosofía, de cómo ve el mundo, de cómo piensa que se puede arreglar un problema, esa es parte de esa parte humana de lo que es la Iglesia. Y también me parece interesante también resaltar el tema de que el magisterio en sí, el magisterio, la fuerza del magisterio reside precisamente en la colegialidad, en la universalidad de ese magisterio y en el mantenimiento en el tiempo. Entonces, las declaraciones que hoy haga, por ejemplo, un obispo, aunque sea obispo, ojo, y aunque nosotros tenemos que prestarle atención, pero nosotros tenemos que hacer justamente también lo que el Evangelio decía, ¿no? Decía, comprobar con lo que os hemos enseñado y quedaros con lo bueno. Contrastar que lo que se está predicando o que lo que se está diciendo forma parte del depósito de la fe.
de que no va en contra de las enseñanzas que está dando la Iglesia. Porque si nosotros vemos que va en contra de las enseñanzas que está dando la Iglesia, nosotros no podemos escucharlo y muchísimo menos considerar que sea magisterio. Efectivamente. Y otro aspecto que hay que tomar en cuenta son las acciones. Las acciones de los miembros de la jerarquía tampoco son automáticamente magisterio. Si un miembro de la jerarquía, un obispo, agarra y graba un video para YouTube, por ejemplo, en donde diga A, B o C, eso de por sí no es automáticamente magisterio. Se le toma atención, se respeta y todo eso. Incluso puede ser que el 100% de lo que diga es verdadero, pero no es una instancia oficial, magisterial o vinculante. Y por otra parte están las acciones, como por ejemplo, en este marco del diálogo interreligioso, puede ser que algún obispo o incluso el obispo de Roma tome alguna acción particular en su reunión con miembros de otras comunidades o incluso de otras religiones, y las acciones concretas que tome tampoco son automáticamente magisterio vinculante o algo así. Tenemos el caso, incluso un antecedente en el Nuevo Testamento, Pedro en su relación con los paganos y con los judíos. En Gálatas capítulo 2, el apóstol Pablo registra que eventualmente Pedro había caído en una suerte de simulación, de una suerte de hipocresía, en un trato diferenciado entre judíos y paganos. Pero no es que Pedro estuviese estableciendo en ese momento una doctrina diciendo, desde hoy en adelante vamos a discriminar entre judíos y paganos, etcétera. No, sino que en su relación con personas de pues distintos grupos que habían llegado a la iglesia, no estaba haciendo del todo perfecto, pero de nuevo, las acciones de los miembros de la jerarquía no son automáticamente de por sí magisterio, son acciones que en principio lo que se espera es que vayan lo mejor posible, pero no por eso son infalibles. Lo que es infalible son las declaraciones oficiales, dogmáticas de magisterio. Además, esas acciones muchas veces se enmarcan en lo que nosotros llamamos la pastoral, que es decir, en lo que es la relación y el acercamiento de nuestra fe y de nosotros mismos como iglesia con otras personas. Luego, al ser relaciones humanas, están sometidas precisamente pues, al error, a la revisión, a la crítica constructiva, al poder hacerlo mejor, al poder hacerlo peor, a lo que en unos determinados momentos, por temas históricos, por temas que vengan a cuento, puede ser más conveniente o menos conveniente. Porque a fin de cuentas... Por ejemplo, hay algunos que dicen, oh, pero el Papa Juan Pablo II en tal ocasión hizo esto, y eso está mal, etcétera. Sí, Y por lo tanto, la iglesia, a partir de Juan Pablo II, desde antes, ya no es la iglesia. Oiga, pero en el mismo siglo I, si vamos a esa lógica, o sea, podríamos retroceder hasta Pedro y con lo que hizo en Gálatas capítulo 2, o sea, una mala administración pastoral que causó claro, escándalo. es que es Pues, eso. digamos, seríamos vacantistas desde el siglo I. Claro, es algo pastoral que causa escándalo, que bueno, en que en su momento, pues realmente por como se ve que ese tipo de pastoral afecta a cosas que pueden ser más profundas, se va, pues ¿qué se hace? Se acude a la autoridad de la iglesia, se hace el concilio de Jerusalén, se determina cómo hay que hacerse, se comunica a todas las iglesias y asunto arreglado. Pasa, a veces esos procesos son más largos de lo que querríamos y mientras tanto, pero la verdad es que nosotros tenemos que saber que el magisterio tampoco puede nunca contradecir a lo que ya tenemos de 2000 años. O sea, el magisterio siempre va en la misma línea, va en continuidad, va avanzando, pero no puede ahora llegar y decir lo que dijimos hace 1500 años, que era una verdad y que era así, ahora ya deja de serlo. Porque está asistido por el Espíritu Santo. Porque es que es la enseñanza. Porque si el cuerpo de Cristo es... Porque Cristo es la verdad, el cuerpo de Cristo es la verdad. Necesita que se enseñe con verdad. Si se enseña con error, ya no estamos en la verdad. O sea, es completamente imposible, así, yo lo digo así, es completamente imposible que el magisterio, tal y como está lo que estamos hablando, que el magisterio oficial de la Iglesia se equivoque. Es mi opinión. Es mi opinión. Pero precisamente por eso. Porque no se puede enseñar, porque no puede, hay que enseñar con verdad. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. La cabeza no creo que pueda permitir que el cuerpo enseñe con mentira. No hay una división entre el cuerpo y Cristo, que es lo que pasa. No hay una división. Bien, vamos a ver. Te quería yo hacer también otra preguntita, porque mira, justamente hablando de lo que yo estaba comentando al principio, tuviste una conferencia
en la que dijiste que desde la Biblia, además desde la Biblia, que no se podía sostener que todas las religiones son iguales. Nosotros tenemos magisterio sobre eso, no tenemos magisterio sobre eso, hay enseñanza oficial de la Iglesia, no la hay. Con este tema del diálogo interreligioso, es que han cambiado las doctrinas. Antes la Iglesia decía una cosa y ahora no. Nunca ha dicho algo a la Iglesia sobre el tema. ¿Qué nos podrías decir, Dante? Sí, a veces pues se caen equívocos sobre el magisterio o mitos y se plantea como que hay una discontinuidad donde en realidad no la hay. De nuevo, por hacer una analogía, repito, es una analogía, no digo necesariamente que haya equivalencia, es solo un parecido útil. Por ejemplo, encontramos ciertos textos en ciertos libros de la Biblia escritos antes y luego hay otros libros escritos después y pareciera haber una contradicción. Y de hecho vienen los ateos, agarran y dicen, mira, acá dice esto, luego dice esto otro, entonces cambió. O por ejemplo, que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo que el Dios del Nuevo El Testamento, Nuevo como que el Dios del Testamento. Antiguo Testamento era vengativo, cerrado y todo eso, y el Dios del Nuevo Testamento es abierto, es puro amor, pura misericordia, etcétera. Pero cuando uno va y lee con rigor el texto bíblico, lo que ve es una continuidad. No digo una uniformidad, porque a lo largo de la revelación, a lo largo de la historia, pues hay diferentes momentos y circunstancias en que Dios se va manifestando o más o menos desenvolviendo la plenitud y enfatizando diversas cosas dependiendo de circunstancias. Pero hay un mensaje coherente. Del mismo modo, en el caso del magisterio, lo que nosotros encontramos es que cuando se plantea como que acá hay una contradicción antes del Vaticano II, la iglesia era pura firme en la doctrina y decía que el cristianismo es la religión verdadera, pero a partir del Concilio Vaticano II se dice que todas las religiones son iguales, entonces la iglesia conciliar y posconciliar es una iglesia de relativismo doctrinal, religioso, donde todas las religiones son igualmente válidas. No se crea como ese tipo de mito, o sea, como que la iglesia oficialmente hubiera venido enseñando que no todas las religiones son iguales, pero que justo a partir del Vaticano II Ahí comenzó el cambiamos, magisterio de la iglesia a ahí enseñar que cambiamos. todas las Sí. religiones son iguales. Sí. Dicho esto, voy a responder a tal acusación con unas citas de la Congregación para la Doctrina de la Fe. La Congregación para la Doctrina de la Fe es el organismo del Vaticano encargado de la preservación doctrinal. Tiene una declaración Dominus Jesus del año 2000 que está pues en línea con el Vaticano II y en el numeral 22 dice: la Iglesia excluye esa mentalidad indiferentista marcada por un relativismo religioso que termina por pensar que una religión es tan buena como otra. Entonces, si alguien viene a decirme que el magisterio de la Iglesia a nivel actual enseña que todas las religiones son iguales, es porque está en situación de ignorancia de documentos como este. Vamos a ver otro numeral, el 21, dice: sería contrario a la fe católica considerar la Iglesia como un camino de salvación al lado de aquellos constituidos por las otras religiones. No se puede ignorar que otros ritos no cristianos, en cuanto dependen de supersticiones o de otros errores, véase 1 Corintios 10 del 20 al 21, constituyen más bien un obstáculo para la salvación. Entonces, si alguien viene a decir, a partir del Concilio Vaticano II se enseña que absolutamente todas las religiones son caminos de salvación igualmente válidas y que no hay problema y que no necesitas convertirte, a ver, que pueda haber tal o cual persona particular católico que pueda decir alguna cosa rara, sí, puede existir. Pero Sí, si vamos a la sí, enseñanza de la claro. Iglesia, claramente se está negando ese tipo de relativismo. Última cita, numeral 6, dice, el mismo documento, Declaración Dominus Jesus. Es contraria a la fe de la Iglesia la tesis del carácter limitado, incompleto e imperfecto de la revelación de Jesucristo, que sería complementaria a la presente en las otras religiones. Entonces, de nuevo, si alguien dice que a partir del Vaticano II se enseña que las religiones se complementan unas con otras y que el cristianismo nos da una verdad parcial, pero requiere ser complementada por otras tradiciones, el magisterio oficialmente está diciendo que eso es contrario a la verdad católica. Ese es el magisterio. Claro, ahí es donde caen cuando el magisterio dice en sus documentos que
que reconoce la parte de verdad que pueda haber en otras religiones, que eso son semillas del verbo. Ellos reconocen, pues como esto es verdad, aquí vamos a hacer toda una suma, hacemos aquí un combo y ya lo tenemos todo. Y es que no tiene nada que ver. No tiene nada, es como decíamos también con el tema del ecumenismo, y no quiero que se mezcle, pero es que al final es lo mismo. La Iglesia tiene, en el sentido que voy a explicar bien, la Iglesia tiene una revelación que es un depósito de fe, y en el momento en que verdades que están en ese depósito de fe se encuentren incluso fuera, en otras religiones, o aunque no sea esa verdad completa, se encuentre parte de la verdad, eso parte es verdad. Y no hay por qué negarla. Voy a poner un ejemplo. El judaísmo y el islamismo. A ver, ellos adoran ¿a qué Dios? En realidad adoran. Y esto siempre causa problemas. Esto de adoran al mismo Dios que nosotros. Vamos a entenderlo, vamos a intentar ponerlo en su parte. Nosotros estamos adorando, los cristianos seguimos adorando al mismo Dios que se le reveló al pueblo de Israel. ¿Qué pasa? Que la comprensión de los judíos de ese Dios no es la plena, no han llegado a la plenitud de la comprensión que es la que nosotros tenemos, a la plenitud de la revelación, porque ellos han negado una revelación que ha venido, que les ha dado Dios mismo a través de su encarnación. Entonces se han quedado con una concepción limitada. La religión islámica coge esa misma concepción de Dios del judaísmo, la coge para él. Es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Claro, en temas teológicos y doctrinales tiene grandes diferencias. Nosotros estamos, por de pronto, es un Dios trinitario y para ellos es un Dios unicitario. Pero tiene una serie de puntos en común que están en la base, que es un único Dios, el verdadero Dios, el Dios creador del universo. No sé si me estoy explicando bien. ¿Tú crees que me estoy explicando bien? Igual tú Sí, lo y aclaras. vamos a clarificarlo aún más para que quede muy clarito bíblicamente. Vamos a, de nuevo, el estándar del apóstol Pablo. O sea, hay algunas frases que pueden escandalizar a muchas personas, ¿no? Y algunas frases del magisterio que escandalizan a gente. Pero, por ejemplo, cuando se habla del Dios al que se adora, cosas así, ¿no? Como bien has hecho referencia. Bueno, entonces deberían comenzar escandalizándose el apóstol Pablo. ¿Por qué? Vamos a Hechos, capítulo 17, versículos 22 y 23. Dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del aerópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Freno ahí. El contexto en que está hablando Pablo es el contexto religioso pagano de los griegos. Él no estaba entrando a una iglesia cristiana, a una capilla católica, a un templo protestante, no. Estaba en un contexto cultural y religiosamente pagano. Y está hablando de la religiosidad de ellos, que en ese momento no eran conversos al cristianismo. En ese momento eran paganos, en que Pablo llega y les está hablando. Y miren lo que dice el versículo siguiente. Versículo 23, Hechos 17, 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción, al Dios desconocido. A ese que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El apóstol Pablo está diciendo que ellos adoran, que realmente adoran. No dice, ustedes creen que adoran. Dice, a ese que vosotros adoráis, sin conocerles a quien yo los anuncio. Pablo pregunta, ¿anuncian un Dios trinitario? Respuesta, sí. Pablo anuncia al Dios trinitario revelado en Jesucristo. Pregunta, ¿los paganos griegos en ese momento tenían una concepción absolutamente clara de la Trinidad y de Dios encarnado en Jesucristo? No. Y aún así Pablo, encontrando un punto en común, dice a ese que ustedes adoráis. No dice que ustedes creen que adoran, que ustedes idolatran, que ustedes no conocen. No, les dice que no conocen. Está bien, hay un desconocimiento, pero aún así reconoce que a un nivel natural, por decirlo así, hay una determinada adoración. Y lo dice así, entonces, de los que se escandalizan con ciertos documentos del magisterio, no basta que se quejen nomás de los documentos de los últimos décadas. Quéjense desde el siglo I. Quéjense del Evangelio, efectivamente. Por eso te digo que muchas veces hay mucha falta de comprensión, o se quieren limitar demasiado los términos,
que también creo que hay bastante parte de eso, de querer limitar mucho los términos, de dar miedo como de salirse, de que parece que es que Cristo, el pobrecito mío, hubiese venido a morir, a sacrificarse nada más que por 4,5 y al resto, pues oye, como si no fuesen de él. Mira la polémica reciente que se ha montado también con el tema de lo de hijos de Dios, precisamente en ese mismo sentido, con la declaración del Papa de ser hijos de Dios. En vez de decirlo yo, dilo tú, anda. Que luego me van a decir, No, claro, o que sea, estoy hablando yo. los términos pueden hablarse en sentido diverso, ¿no? Por ejemplo, hay sentidos estrictos de los términos Eso. y sentidos más amplios. Así, por ejemplo, cuando hablamos de Dios como Padre, en el sentido espiritual, sacramental, de hijos adoptivos, ese es un sentido estricto, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando se habla de Dios análogamente con el lenguaje análogo como Padre del universo, como Padre de la creación, como Padre del mundo, son títulos que legítimamente a lo largo de la historia no solo de las religiones en general, sino incluso del cristianismo se han dado a Dios en referencia al como creador, Claro. en un sentido análogo, no en un sentido propio, estricto, sacramental, pero sí en un sentido análogo. Entonces, hay que entender que a veces las mismas palabras pueden usarse en sentidos más amplios y en lugar de decir automáticamente, oh, aquí hay una contradicción, hay que pensar en la posibilidad de que a veces las mismas palabras se usan en sentidos diferentes. Esa técnica, digamos, de poder conciliar cosas se usa para cuando se dice que hay contradicciones en la Biblia. Pues bien, son técnicas generales que se pueden utilizar también para analizar otro tipo de dificultades en la cuestión religiosa o cualquier cuestión filosófica, histórica, etc. Y en concreto al término de hijos de Dios, que es que he visto que además hay quien está haciendo referencia en el chat, que ya se ha explicado 1000 veces. Una cosa es el término hijos de Dios como criaturas de Dios, pues a todos nos ha creado Dios y nos da la vida a Dios. Y otra cosa es el hijo de Dios en el concepto cristiano de hijo adoptivo, de coger la filiación del Padre a través del bautismo, a través de entrar a formar parte del cuerpo de Cristo. Son dos, es lo que estaba diciendo antes, el concepto amplio de la palabra hijo de Dios o el concepto restringido de la palabra hijo de Dios. Y hay que ver lo que ha desencadenado esa frase. Volvemos a lo mismo, ahí en las redes esa frase del Papa, que parecía que había dicho no sé yo qué barbaridad. Pero claro, pues poco más o menos también lo que yo creo que te pasa a ti a veces, ¿no? Porque hay veces que tú haces determinadas proclamas y la gente llega y se tira de los pelos, ¿no? Como cuando, por ejemplo, tú dices que el hecho de que, claro, que si somos, que si yo tengo una religión verdadera, pues es que si volvemos, era lo que yo decía antes de la verdad, si yo tengo una religión verdadera, está claro que es que las demás no son verdaderas. Es una declaración que es exclusiva, claro que es exclusiva, porque si no, no podría decir que es una religión verdadera, ¿no? Pero tú también consideras y lo has defendido todo el tiempo, pues que hay que decir toda la verdad y no solamente una parte de la verdad. Que no basta con decir, bueno, sí, venga, vale, no, que hay que decir la verdad completa. Y si tenemos una religión verdadera, una iglesia verdadera, hay que decir la verdad de modo completo, aunque a veces no sea agradable a quien escuche y aunque te acusen de ser radical, de ser exclusivista y de ser eso. ¿El magisterio te apoya, Dante? Sí, acá hay un punto, ¿no? Cuando yo entro con una proclamación fuerte, decía, el cristianismo es la religión verdadera y por lo tanto las demás religiones son falsas, pues claro, una declaración fuerte, entonces por ahí se puede salir a decir, Dante no está de acuerdo con el magisterio actual, Dante está contradiciendo al magisterio actual que dice que todas las religiones son iguales y no sé cuántos. Bueno, si nos vamos en estricto a lo que es magisterio, o sea, yo no veo ningún documento de magisterio propiamente oficial, vinculante, que tenga la proposición, todas las religiones son iguales, todas dan exactamente lo mismo, etcétera. Entendido el rango de lo que es el magisterio. Pero es como que la visión, por decirlo así, exclusivista que yo proclamo fuertemente sobre el cristianismo estuviese en contra del magisterio, pues no. Y más bien, lo que encontramos es que esa exclusividad del cristianismo, que implica también lo excluyente, es decir, que lo que es contrario al cristianismo no es verdad. Que pueda haber elementos en otras religiones que sean verdad, claro que sí, que los hay. Pero al mismo tiempo, cualquier religión que tenga algo contrario al cristianismo, ese elemento no puede ser verdad.
Y en ese punto en que esa religión tenga algo contrario al cristianismo, será falsa. Y el punto es que toda religión no cristiana en algún punto relevante tiene que diverger de la respuesta cristiana y en consecuencia terminarán siendo falsas en última instancia bajo ese estándar. Ahora, ¿qué nos dice el magisterio? Sigamos con la declaración Dominus Jesus del año 2000, numeral 15, dice: no pocas veces proponen que en teología se eviten términos como unicidad, universalidad, absolutez, cuyo uso daría la impresión de un énfasis excesivo acerca del valor del evento salvífico de Jesucristo con relación a las otras religiones. Freno la cita ahí. Ahí como que el documento magisterial está diciendo que hay gente que pide como que no se hable en un lenguaje tan fuerte. Entonces hay gente que me ve hablando en un lenguaje fuerte y dice, este Dante Urbina no está con el magisterio. Ya. Vamos a ver lo que dice inmediatamente después. En el punto seguido. Después dice, en realidad con este lenguaje se expresa simplemente la fidelidad al dato revelado. Luego apunta, en este sentido se puede y se debe decir que Jesucristo tiene para el género humano y su historia un significado y un valor singular y único, solo de él propio, exclusivo, universal y absoluto. Así que cuando yo hablo en esos términos, estoy perfectamente en línea con el magisterio. Vamos a ver otra cita y con esto cierro esta parte. Dice el mismo documento en el numeral 22. El diálogo, no obstante forme parte de la misión evangelizadora, constituye solo una de las acciones de la Iglesia en su misión ad gentes. La paridad, que es el presupuesto del diálogo, se refiere a la igualdad de la dignidad personal de las partes, no a los contenidos doctrinales, ni mucho menos a Jesucristo, que es el mismo Dios hecho hombre comparado con los fundadores de las otras religiones. Fin de cita. Entonces, cuando yo digo en una conferencia, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, él mismo lo dijo así, Juan 14:6, y por lo tanto no es Buda, ni Mahoma, ni Sócrates, etcétera. Eso que yo estoy diciendo es exactamente lo que el magisterio dice que debo decir. El magisterio ahí lo que está diciendo es que no podemos poner a Jesucristo en paridad con otros. Y de nuevo, entiéndase lo que es magisterio. O sea, magisterio no es un video de YouTube. Magisterio no es una entrevista en autobús. Magisterio no es lo que diga cualquier sacerdote, obispo. Magisterio es lo que está en documentos oficiales. Y este es el magisterio actual. Yo no estoy citando el Concilio de Trento. Estoy citando un documento posconciliar para los que quieran hablar en esos términos, aunque no me gusta esa dicotomía de pensar en lo preconciliar y lo posconciliar, pero para que quede muy claro, esto está en el marco de eclesiología del Vaticano II y estoy perfectamente en línea con eso. Además, que es que eso ya venía, es que eso no, es lo que tú dices, es que está en línea perfectamente, porque ya desde tenían encíclica el Papa Pío IX, cuando empezó a denunciar el modernismo, cuando empezó a denunciar todo lo que iba y a avisar de todos los planteamientos que estaba haciendo el modernismo, los planteamientos filosóficos y los planteamientos tal que estaban llevando precisamente a ese relativismo. Ahí ya lo avisa, viene después el Papa Pío X y en la encíclica de Pacendi vuelve a decirlo. Tenemos después también otra serie de documentos magisteriales que todos van en la misma línea. Ponen dónde está el origen de todas esas filosofías, porque a fin de cuentas es eso. Y precisamente denuncia cómo nuevamente quieren poner la filosofía por encima de la razón, por encima de la fe, por encima de la ciencia. Estas encíclicas es hermosísimo leerlas porque nos damos cuenta de la actualidad que tienen y de por qué estamos en el punto que estamos y de por qué dentro de la Iglesia está la Jezabel que nos está en estos momentos también en este punto que estamos, ¿no? Y nos permite comprender realmente lo que está pasando. Nos permite comprender que vivamos estas situaciones en las que nos encontramos precisamente pues, con gente en la Iglesia que dice cosas que dices, eso no está en el magisterio. Pero como tú dices, el magisterio es que hay que tener muy claro lo que es el magisterio. Son documentos oficiales a los que todos podemos acudir a ellos para saber exactamente dónde está la columna de la verdad. Agarrarnos hacia ellos y que nadie nos separe y que nadie nos quite de ahí y por ahí vamos bien, por ahí vamos bien. Y no ha habido una rotura, es como tú dices, lo del lenguaje del preconciliar, postconciliar. Ahora se habla del concilio, parece que no hubiese habido nunca otro concilio. Pero están los mismos intereses de lo que estamos ahora mismo afirmando. Todo viene de lo mismo. Pero el Concilio Vaticano II está en línea con los concilios anteriores. El magisterio que se desprende del Concilio Vaticano II sigue sin haber rechazado nada de lo anterior tampoco.
¿Podremos hablar de algunas prácticas pastorales? Eso será otro tema, pero pastoral es una cosa, dogmático es otra. Lo pastoral, además, es perfectamente revisable, criticable, cambiable, mudable, adaptable. Piensas en la No analogía, así la doctrina. piensas en la analogía en esta distinción, lo doctrinal y lo pastoral, o lo dogmático y lo Sí. prudencial. Una analogía bíblica, de nuevo, en Hechos capítulo 15, el apóstol Pedro es el que se levanta y dice que todos discutían sobre la cuestión de si había que obligar a los gentiles que se convierten al cristianismo a que se circunciden. En cierto modo se los estaría discriminando por su origen gentil y se los obligaría a hacerse como judíos para poder ser cristianos. Entonces se discutía ese asunto. Sí, sí. Y en medio de la discusión, esto está registrado en Hechos capítulo 15, se para Pedro y habla. Y lo que hace es dar, pues, claramente la definición de que no debe hacerse una discriminación a este respecto entre judíos y gentiles, sino que los gentiles también han sido llamados en tanto tales y no se necesita que se conviertan en judíos o tipo judíos para recién ser cristianos. Para ahora Y ser esto cristianos. termina en una decisión oficial, ¿no? Que se pone en actas, por decirlo así, porque se escribe un documento, una carta que se hace circular a las demás Efectivamente. comunidades. Entonces, lo que tenemos aquí es una definición oficial magisterial. En Hechos capítulo 15 tenemos una definición magisterial y ahí está claramente el apóstol Pedro como voz autoritativa. Pero eso no quita que ese mismo apóstol Pedro, en Gálatas capítulo 2, según reporta Pablo, como decía, luego en su trato con entre judíos y gentiles no actuó bien. No está del todo claro si ese evento sucedió antes o después, es Sí. discutible, pero sea que haya sido antes o haya sido después, nos permite ilustrar la misma verdad. Es decir, la jerarquía de la iglesia puede tener fallos en su administración pastoral o en cómo personalmente hacen cierta administración dentro de la iglesia o conversan con miembros fuera de la iglesia. Pero eso no quita, no vamos a agarrar Gálatas capítulo 2 para decir, Pedro se equivocó y por lo tanto descartamos el concilio de Jerusalén. No, las dos cosas son verdad. Pedro no actuó bien, según Gálatas capítulo 2, y al mismo tiempo Pedro habló bien, según Hechos 15. Claro, es que yo también estoy, vamos, por eso estoy de acuerdo contigo, es que muchas veces tendemos también a mezclar las cosas y una cosa es un aspecto doctrinal y otra cosa es un aspecto pastoral. Y ahora que viene el sínodo, a ver si la gente estamos de verdad pendientes y entendemos que los sínodos son pastorales. Y bueno, el tema del sínodo creo que será para tratarlo en otro día porque es interesante, sobre todo con lo asustada que está la gente, que parece que fuese a haber un terremoto. Pero en fin, sí será interesante lo diré, tratarlo otro día. Mira, yo te quería hacer una última consideración, bueno, última, a partir de ahí tú puedes ya también, claro, creer lo que nos puedes contar todo lo que tú quieras. Yo estaría conversando aquí contigo hasta las 10 de la noche. Y era precisamente a todo esto que estamos hablando del tema pastoral y que ya hemos también relatado un poquito antes con el tema de hijos de Dios, con el tema de tal. ¿Qué pasa entonces? Aunque ya más o menos se ha dicho, pero para que lo remarques bien, para que pueda quedar bien claro, ¿qué pasa realmente de algunas declaraciones del Papa Francisco? Sí, vamos a marcar bien esto. Por ejemplo, hasta aquí yo he hablado del Concilio Vaticano II, ¿no? Pero no he hecho citas específicas del Concilio Vaticano II y a mí me gusta hablar con citas, entonces voy a mostrar que esta línea de declaración que yo he hecho de que cristianismo es la religión verdadera, que Cristo es el camino, la verdad y la vida, que las otras religiones no son verdaderas, etcétera, aunque puedan tener ciertamente elementos de verdad, puede haber personas buenas allí, etcétera. Esto que digo está en línea con el Concilio Vaticano II. Voy a citar algunas referencias para que quede, no solo con el documento Dominus Jesus, porque alguno podría pensar, bueno, pero ese documento Dominus Jesus Dante lo está citando y es una excepción a la regla, pero si uno va a los textos del concilio mismo, sí dicen algo distinto. Voy a ir sobre eso. Y luego vamos ya de la cuestión de declaraciones del Papa Francisco. Rápidamente, Concilio Vaticano II. Constitución dogmática, Lumen Gentium, 1964, numeral 6. La iglesia es un redil cuya única y obligada puerta es Cristo. Luego, Constitución dogmática, Lumen Gentium, numeral 8. Esta es la única iglesia de Cristo, que en el credo confesamos como una, santa, católica y apostólica. Numeral 8 del mismo documento dice: uno solo es nuestro mediador según las palabras del apóstol, porque uno es Dios y también
uno el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que se entregó a sí mismo para redención de todos. 1 Timoteo 2, del 5 al 6. Entonces, si alguno sale diciendo, Dante está contradiciendo el magisterio actual, el Vaticano II, porque Dante dice que Cristo es el único redentor, etcétera, el único camino, etcétera, ahí lo tienen. El Concilio Vaticano II dice explícitamente lo mismo que he venido diciendo yo, no lo contrario. Por último, otro documento, la Declaración Dignitatis Humanae, 1965, numeral 1. Profesa el Sagrado Concilio que Dios manifestó al género humano el camino por el que, sirviéndole, pueden los hombres salvarse y ser felices en Cristo. Creemos que esta única y verdadera religión subsiste en la Iglesia Católica. Luego apunta, por su parte, todos los hombres están obligados a buscar la verdad, sobre todo en lo que se refiere a Dios y a su Iglesia, y una vez conocida, a abrazarla y practicarla. Entonces, no me vengan a decir que si yo no afirmo que todas las religiones son iguales, estoy contra el Vaticano II. O sea, acá tienes un documento que llama específicamente al catolicismo única religión verdadera o única y verdadera religión. Y ya se ha hecho una aclaración magisterial que comentó Cruz Iniesta sobre el significado de la palabra subsiste para los que quieran agarrarse de esa parte. No sé si ahí quieres hacer esa aclaración para ir sobre el Papa Francisco luego. No, bien, bueno, ya, eso lo visteis vosotros, está en el programa precisamente que hicimos sobre el ecumenismo, que presentamos el documento de la doctrina de la fe, en el que aclara que el término subsiste es otra forma de expresar lo mismo que es lo mismo que existe, porque que está contenida en viene a ser lo mismo que es. Explicándolo en palabras de calle, ¿vale? Con lo cual quiere decir que sencillamente estaba diciendo lo mismo, que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo. El tema está que luego explica realmente, bueno, otra visión de la Iglesia Católica, que es lo que a lo mejor es donde a lo mejor estaba el problema, era no comprender la universalidad de la visión de la Iglesia Católica. Y la teníamos reducida a una visión, claro, si la reducimos a una visión así física, de lo que vemos nosotros como física, pues caemos en el error de que estamos haciendo una diferencia entre lo que es la Iglesia Católica y lo que es la Iglesia de Cristo. Pero cuando comprendemos la dimensión sobrenatural y amplia de lo que es verdaderamente el cuerpo místico de Cristo, es cuando esa dimensión, es cuando ahí la división se elimina y nos damos cuenta de la universalidad y del concepto amplio, realmente católico del nombre de Iglesia Católica, realmente universal. Os lo puse, si alguno lo quiere lo volveré a dar en otro programa, pero ya os digo, en el programa que hicimos precisamente sobre, creo que era el de Enseñando Magisterio, ¿no? Enseñando Lumen Gentium, creo que fue, sí, el de Enseñando Lumen Gentium a protestantes y católicos, en ese programa creo que está. Perfecto. Y mira, y te quería yo, porque no hace mucho, eso lo vais a saber también todos los que estáis en el chat, sabéis que justamente relacionado muchísimo con esto, tenemos algunos programas, pero uno en concreto de nuestros amigos cristianos, en los que se nos acusa o se le acusa personalmente, además en una intervención anterior que tuvo Dante en un programa, aunque en hay que otros apologetas. lo de Francisco, no se me vaya a pasar. Ay, yo creí, si lo de Francisco yo creía que ya te lo había dicho, perdona, ¿eh? Sí, digo, estaba desarrollando lo del Vaticano II, pero Perdona. era la predicción de Francisco. Disculpa porque he creído que habías terminado. Sí, no te preocupes. Sí, miren, a ver, para no dejar sin responder la pregunta, ¿no? Sobre el Papa Francisco, ¿no? En primer lugar, lo que debe tenerse muy claro es que no todo lo que sale de boca del Papa Francisco es automáticamente magisterio vinculante para los católicos. Quien así lo piense demostraría una gigantesca ignorancia sobre lo que es la fe católica. Entonces, no asumamos la premisa de que automáticamente cada cosa que diga el Papa es automáticamente magisterio. Dicho eso, de la boca del Papa en ningún momento ha salido la frase exactamente que diga todas las religiones son iguales y da exactamente lo mismo una que otra. Eso tal cual no lo ha dicho el Papa Francisco. Papa Francisco puede tener diversas declaraciones, unas más claras, otras menos claras, unas que pues están a un nivel de documentos oficiales o otras que no. Hay declaraciones en formato entrevista, formato video, formato escrito. Hay diversidad,
pero propiamente la frase todas las religiones son iguales y dan exactamente lo mismo una que otra. No. Ahora bien, lo que encontramos en el Papa Francisco es declaraciones como las siguientes. En su homilía Jueves Santo, el 14 de abril de 2022, dice, cito, Jesús es el único camino para no equivocarnos. Y luego dice, Él es el único camino para discernir bien. Asimismo, en su discurso luego del rezo del Ángelus del 19 de junio de 2016, dice, todos tenemos necesidad de respuestas adecuadas a nuestras profundas preguntas existenciales y solo en Cristo es posible encontrar la paz verdadera. Asimismo, en la solemnidad de la Santísima Trinidad, el 30 de mayo de 2021, dice el Papa, en esta fiesta celebramos a Dios, el misterio de un único Dios, y este es el Dios, y este Dios es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Si es que más Pues claro ahí lo agua. tienen. Declaraciones exclusivistas, por decirlo así, del Papa Francisco, ¿ok? Claro. De otro lado, en caso haya ciertas declaraciones que puedan ser ambiguas del Papa, hay que procurar entenderlas bajo el mejor sentido y en lo posible en consonancia tanto con las declaraciones que acabo de citar del propio Papa, además de en consonancia con los textos del magisterio que he citado. Y también hay que tener cuidado en verificar las fuentes. Así, Mucho. por ejemplo, en la Catholic News Agency, ¿no? La agencia de noticias católica, hay un artículo del inglés titulado No, el Papa Francisco no dijo que el cristianismo y el islam deberían combinarse, del 3 de enero de 2017, dice. Citas ampliamente compartidas atribuidas al Papa Francisco, en las cuales él aboga por combinar las religiones del cristianismo y el islam, han sido desnudadas, digamos, ¿no? O desmentidas por el Vaticano como falsas, ¿no? Mostradas como falsas. Estoy traduciendo el inglés. Luego apunta. Otra cita falsa dice, nosotros podemos realizar cosas milagrosas en el mundo combinando nuestras fes. Y el tiempo para tal movimiento es ahora. El funcionario del Vaticano, Greg Burke, dijo a la Associated Press que tales citas son inventadas. Entonces, ojo con eso también. Hay que distinguir lo que son legítimas frases de Francisco de lo que son inventos. Hay que distinguir la frase de Francisco de lo que cierta gente interpreta que quiso decir Francisco. Y hay que distinguir las frases del Papa Francisco de lo que son frases que simplemente están sacadas de contexto o simplemente nunca dijo. Y yo, si me permites, que me gustaría poner también el foco de atención que muchas veces se nos olvida la función y la misión del Papa Francisco, ¿vale? Cuando está de cara al resto del mundo. Vamos a ver, ¿qué queremos? ¿Queremos un Papa que confronte con el mundo entero? O sea, tenemos un Papa, y realmente no solamente por el hecho de ser este Papa, sino porque está ya recogido también en muchos documentos del magisterio, precisamente en la dogmática precisamente del Noetates, ¿cómo se llama? Nostra Aetate, que es el documento que regula precisamente el tema del diálogo interreligioso, ¿vale? Ahí se pone claro que lo que se busca es la paz, la concordia, la convivencia, el entendimiento entre los hombres vecinos, entre los pueblos, entre las religiones. Estamos buscando que la humanidad y el ser humano podamos vivir entre nosotros sin tener que recurrir a guerras de religión, a persecuciones, a denigraciones, a considerarnos a unos superiores a otros en cuestión de dignidad humana, poniendo de excusa la religión. Entonces, si perdemos esto de vista, también ya no estamos siendo tampoco serios al interpretar las declaraciones que hace, porque muchas de ellas son en un contexto, pues eso, en un contexto público, en un contexto de viaje a otros países, en un contexto de encuentro con otros, con representantes de otras religiones o incluso con representantes políticos o incluso en organismos internacionales. Porque claro, el Papa tiene un peso que no lo tiene ningún otro representante cristiano. Y eso el Papa lo sabe también y tiene que cuidarlo mucho. ¿O qué va a ir? Va a ir, se va a presentar con los musulmanes y le va a decir, mira, que es que vuestra religión es inventada, majo, que es que tenéis ahí el Corán, que lo cogisteis y disteis y reescribisteis y dijiste que se le había aparecido el ángel y os habéis inventado una religión. Sois el primer protestantismo con corte oriental. Ya está. ¿Le va a decir eso? ¿Tenemos las cruzadas otra vez o qué? Pues no puede decir eso, evidentemente. No puede ir a decirle a los judíos,
oye, que es que no hicisteis ni entero caso, que fíjate, no puede hacerlo, no puede hacerlo. Y haga lo que haga, igual No siempre puede. lo van a criticar, porque si él es suavecito y diplomático, dicen, es que el Papa dice que todas las religiones son iguales, pero si el Papa de repente es claro y duro en marcar diferencias, es que el Papa es cagotero. O sea, le van Claro, a poner ese claro, ahí adjetivo hasta está, el propio Papa. ahí está. Él está intentando mostrar una iglesia con toda la misericordia del amor, con los brazos abiertos para todos los pecadores, una iglesia que no es una asociación de santos, sino un hospital de pecadores, para acoger a todos los enfermos y a todos los pecadores. Y de ahí queremos saltar a que, es que apoya esto, es que mira acá, es que hay que ver que tenía que haber dicho, es que tenía que haber corregido, porque estamos en un plan de fariseo de que hay que estar corrigiendo también a todo el mundo constantemente. Yo no digo que a veces también sea motivo de escándalo también. También tendríamos que plantearnos si es motivo de escándalo por falta de formación de muchos de nosotros y por Eso es por un, alguna ideología también metida dentro de nosotros. Eso sería otro tema. Pero Ese es bueno, un muy buen punto, ¿no? O sea, tenemos los católicos hoy en día que formarnos más en el magisterio de las fuentes oficiales, pero hay muchos católicos que andan muy pendientes del Twitter del Papa, por ejemplo. Y el Twitter del Papa no es una instancia magisterial, es una instancia informativa, interesante y ya está, pero uno puede ser perfectamente católico y no seguir el Twitter del Papa, uno puede no tener Twitter y ser perfectamente católico, etcétera. O sea, no es que la iglesia dependa de absolutamente cada punto y coma de lo que dice o no dice en Twitter o en cada relación diplomática. Por supuesto que tiene su impacto y es importante y debemos estar informados, pero a veces la obsesión con seguir cada cosa que diga con un tinte amarillista, eso si es hace chis, problemático. se hace a chis porque hace a chis, sí, sí, es darle ahí un bombo y un eco que normalmente son cosas que no la tendrían, pero bueno, es lo que ha pasado, Pensemos que es lo que está durante pasando. la mayor parte de la historia de la Iglesia Católica, o sea, no es que los católicos vivían pendientes de cada cosa que decían los papas en Twitter, porque no había Twitter, y eran católicos y podían santificarse y podían ser fieles al magisterio y la enseñanza. A eso tenemos que aferrarnos. Claro. Bueno, ya lo que me adelanté, porque me perdonas, me creía que me despisté un poco, me creí que habías terminado. Perdóname, de verdad. Y estaba haciendo referencia precisamente a que de ahí, de todas este tipo de declaraciones, de todas estas, luego nos vienen acusaciones de que si la iglesia es universalista, a ti te han venido de ese tipo, tú lo sabes, te han venido de que si la iglesia ahora es universalista y que ahora la iglesia está proponiendo que todo el mundo se salva. Y con esta comprensión, yo no sé a veces si es limitada, si es malintencionada o si es realmente ignorante, pero, pero a veces yo me quedo pasmada con las cosas que dicen, ¿no? Realmente me quedo pasmada. A mí me he Empiezan a andar, encontrado, arman ahí unos argumentos y empiezan a lanzar unas acusaciones, dices, pero bueno, en ¿qué mi tiene? caso me he encontrado, por ejemplo, con que me lanzan acusaciones mutuamente contradictorias. Entonces, yo creo que la gente debería sentarse un poquito y pensar, si lo están acusando de dos cosas que son abiertamente contradictorias entre sí, Efectivamente. tal vez no sucederá que las dos partes se están equivocando y están malentendiendo en sentidos contrarios las palabras de Dante, porque a mí me han acusado, por ejemplo, de ser un cerrado absoluto, como que dice que solo los católicos se salvan automáticamente, ¿no? Que todos los que no son católicos automáticamente ya están condenados para el infierno. Entonces, este es un Dante Urbina que cree que solo si eres exactamente institucionalmente católico, visiblemente católico y crees exactamente como él y piensas exactamente como él en todo, solo así te salvas y si no estás para el infierno. O sea, hay quienes me han acusado como si ese fuera mi planteamiento y por otra parte me han acusado de absolutamente todo lo contrario, o sea, como que, este Dante Urbina dice como que, todos se van a salvar, la salvación es automática, nadie necesita convertirse de sus religiones. O sea, me acusan de ser un totalitario que quiere prácticamente convertir a la fuerza a las personas de una religión a otra. Y por otra parte, me acusan como que yo plantease como que no necesita nadie convertirse porque automáticamente todos se salvan. La acusación de universalismo, ¿no? Entonces es un poco absurdo, ¿no? Pero vamos a lo que me planteas, ¿no? Esto de qué dice el magisterio Sí, sobre el asunto del universalismo. En particular, justamente. de nuevo, lamentablemente se hace esta mala dicotomía de la iglesia preconciliar y postconciliar, y como bien apuntabas, como si el único concilio de la historia de la iglesia fuese el Vaticano II. Le llaman Y un el poco, concilio.
Es que Sí, le llaman el concilio. Tú sabes que muchas veces dicen el concilio y dices, a ver, ¿cuál de todos? exacto, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esas dos tendencias, ¿no? Hay algunos como que descartan todo lo anterior y el Vaticano II, sea el concilio y todo lo demás afuera, ¿no? Y también hay el lado contrario, ¿no? De que, todos los concilios anteriores, pero el Vaticano II, no, eso no existe, no es válido, etcétera. Entonces, ninguna de las dos partes estaría siendo fiel al magisterio en conjunto. Ser fiel al magisterio es el conjunto. Ahora bien, una línea que se aduce es como rupturista que el Vaticano II o la mentalidad a partir del Concilio Vaticano II es que todas las religiones salvan automáticamente, que no importa en qué religión estés, automáticamente ya estás asegurado para salvación. Una suerte de universalismo o cuasi universalismo. De eso se acusa al magisterio actual. Bueno, vamos a ver si tal acusación se mantiene en pie. En primer lugar, hay que decir que lo que siempre ha afirmado el magisterio es que en línea con la voluntad salvífica de Dios, que quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad, 1 Timoteo 2:4, Dios provee y da oportunidad de salvación a todos los hombres. Pero el magisterio no ha dicho que automáticamente todos se salvan. Una cosa es afirmar que Dios da provisión salvífica para dar posibilidad de salvación a todos los hombres y otra cosa afirmar que todos automáticamente se salvan. Eso no lo dice el magisterio. Hay Por una lo gran tanto, es diferencia. una calumnia decir que la Iglesia Católica afirma el universalismo, ¿no? Muy lejos de afirmar el universalismo, la Iglesia Católica siempre ha mantenido la existencia del infierno. Me refiero al magisterio oficial, que por ahí puede haber aparecido algún sacerdote o algún obispo particular que haya hecho alguna declaración rara sobre la existencia del infierno y ya será otro asunto, pero si vamos a las fuentes vinculantes de definiciones magisteriales, siempre se ha mantenido el tema de la existencia del infierno y no como algo vacío o como un cuentito simplemente para asustarnos y que nos portemos bien. De hecho, el catecismo de la Iglesia Católica habla del magisterio y habla de este asunto. El catecismo de la Iglesia Católica desarrolla este asunto y cuando aborda el fin último del hombre, la salvación y la posibilidad de no salvarse, el infierno, lo vincula al texto bíblico que dice que la puerta es estrecha. Claro. Entonces, si alguno dijera, Dante Urbina como que no se sabe la Biblia y no sabe que la puerta es estrecha, sino como que, todo fácil, se salvan según Dante Urbina, yo nunca he dicho eso y tampoco lo afirma el magisterio actual. Miren lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1035 y 1036. Cito. La enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos. Luego apunta, las afirmaciones de la Escritura y las enseñanzas de la Iglesia a propósito del infierno son un llamamiento a la responsabilidad, con la que el hombre debe usar de su libertad en relación con su destino eterno. Constituyen al mismo tiempo un llamado apremiante a la conversión. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Mas qué estrecha la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Mateo 7, del 13 al 14. Si el magisterio actual fuese universalista, lo último que hubiera hecho sería citar ese texto bíblico que habla de que son pocos los que encuentran la puerta estrecha, justo después de haber hablado sobre el infierno. Entonces, no se me venga a decir que se trata del universalismo. Por otra parte, hay que decir que para ponderar los pronunciamientos del magisterio, tanto magisterio actual como pasado, magisterio, es importante distinguir lo que propiamente significa y no significa rechazar a Cristo. El magisterio siempre, incluido el magisterio actual, ha afirmado que no puede salvarse quien específicamente rechaza a Cristo. Entendiéndose por esto los que tienen un conocimiento suficiente y real sobre Cristo y aún así deciden rechazarlo. O sea, lo rechazan con base en un conocimiento suficiente y real. En cambio, personas que nunca han tenido la oportunidad de conocer a Cristo o solo han podido acceder a información falsa o distorsionada sobre Cristo, no es propiamente que rechacen a Cristo, sino simplemente que no lo han conocido o no han tenido oportunidad de conocerlo bien. Y déjenme explicarles los dos casos para que se entienda bien esto. Caso 1, personas que no han tenido la oportunidad de conocer sobre Cristo. Por ejemplo, los incas o los aztecas antes de la llegada de los españoles. ¿Qué vamos a decir automáticamente? Que todos para el infierno automáticamente, así Dios creó ahí todo un conjunto de aztecas e incas y todas las habitantes de América antes de la llegada de europeos y todos automáticamente
para el infierno y que todos rechazaron a Cristo, es que no tuvieron oportunidad de conocer a Cristo, no tuvieron oportunidad de conocer sobre Cristo, no es que rechacen algo propiamente, simplemente un desconocimiento. Ahora, el caso 2, personas que solo han podido acceder a información falsa o distorsionada. Piensen, por ejemplo, en una niñita de 7 años que fallece a los 7 años y que vive y nació y creció en una región rural pobre de la India y que sus papás lo único que le han transmitido a esta niña es la religión hindú. Y lo que puedan haberle dicho sobre el cristianismo es todo distorsionado. Entonces, esta niña fallece a los 7 años. ¿Se puede decir que rechazó a Cristo esta niña? Nunca Claro. tuvo oportunidad de acceder a información fiable sobre Cristo, ¿no? Entonces, ojo con eso. Por eso el mismo catecismo aclara en el numeral 847 que esta afirmación no se refiere a los que, sin culpa suya, no conocen a Cristo y a su iglesia. Gente como, por ejemplo, los aztecas antes de la llegada de los españoles, o este caso hipotético, pero factible dentro de nuestra realidad, de una niña como la que estoy hablando, ¿no? Ahora, algunos apelan al numeral 841 del Catecismo, en que se dice, cito, el designio de salvación comprende también a los que reconocen al Creador. Eso dice el Catecismo, ¿no? E incluyéndose entre tales, ¿no? Aquí comento, religiones monoteístas de raíz abrámica como los musulmanes. Entonces se pasa a hacer la acusación, el numeral 841 del Catecismo implica que los musulmanes automáticamente se salvan. Entonces hay un universalismo, ¿no? Pero hay que decir que eso se trata de una inferencia calumniosa. Incluso uno puede decir, por ejemplo, que el designio de salvación de Dios comprende a su iglesia. Yo puedo afirmar eso. El designio de salvación de Dios comprende a su iglesia. ¿Alguien inferiría de allí que yo estoy diciendo que automáticamente todas las personas de la iglesia, visiblemente en la iglesia, automáticamente se salvan? No. Entonces, uno puede decir que el designio de salvación de Dios incluye a tal grupo de personas, a tal comunidad o lo que sea, sin que eso necesariamente implique la afirmación de que cada individuo dentro de esa comunidad se salva o algo así. También podría decir que el designio de salvación de Dios incluye a toda la humanidad, en el sentido de que Dios quiere que todos los hombres se salven, claro, y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2:4. Y Cristo ha derramado su sangre por todos los hombres. 1 Timoteo 2:6 dice que se ofreció a sí mismo en rescate por todos. Entonces, en cierto modo, se puede decir que el designio de salvación de Dios comprende a toda la humanidad, pero ¿acaso alguien de esa sola frase tiene que inferir necesariamente que estoy diciendo que todos los seres humanos automáticamente se salvan? No. Entonces hay que entender eso, ¿no? Además, si uno quiere ser serio, tiene que examinar a fondo el contexto. El numeral 841 del Catecismo está citando en realidad el numeral 16 del documento Lumen Gentium. Y cuando vemos en su contexto ese numeral, junto con el siguiente, o sea, el numeral 17, vemos que justo después de lo citado por el Catecismo, en lugar de decir, entonces todos los musulmanes se salvan automáticamente por el solo hecho de ser musulmanes. No. Lo que dice o pasa a enfatizar es el caso de los que sin culpa no han tenido oportunidad de conocer propiamente el cristianisnismo. Como en el ejemplo anterior, en lugar de ser una niña hindú, pensemos en una niña musulmana que fallece a los 7 años, ¿no? Y pasa a decir que si bien puede haber semillas de verdad en otras religiones, también puede haber combinación con el error. Y asimismo, el catecismo afirma que hay que ir a la plenitud de la verdad en la iglesia y que por ello es fundamental la predicación, siendo que todo el designio de salvación para la humanidad se cumple por Cristo. Le voy a leer el texto completo y con esto cierro. Dice el Vaticano II, Constitución Lumen Gentium, 1964, numerales 16 y 17. Este es el contexto de lo que sigue en la cita que se suele mencionar sobre la iglesia subsiste. Vamos a esto. La divina providencia tampoco niega los auxilios necesarios para la salvación a quienes sin culpa no han llegado todavía a un conocimiento expreso de Dios y se esfuerzan en llevar una vida recta, no sin la gracia de Dios. Hago un pare ahí. Acá el Vaticano no está diciendo que se salvan por sus solas obras naturales, no está contradiciendo a Trento. Habla de no sin la gracia de Dios, o sea, se requiere la gracia de Dios. Sigo citando. Cuanto hay de bueno y verdadero entre ellos, la iglesia lo juzga como una preparación del evangelio. Se refiere a las personas de otras religiones, ¿no? Y otorgado por quien ilumina a todos los hombres para que al fin tengan la vida.
Pero con mucha frecuencia los hombres, engañados por el maligno, se envilecieron con sus fantasías y trocaron la verdad de Dios en mentiras, sirviendo a la criatura más bien que al Creador. Véase Romanos 1, 21-25. O viviendo y muriendo sin Dios en este mundo. Se exponen a la desesperación extrema. Es una forma de hablar de la condenación. Sí. Sigo citando. Por lo cual la iglesia, acordándose del mandato del Señor que dijo, predicad el evangelio a toda criatura, Marcos 16:15, procura con gran solicitud fomentar las misiones para promover la gloria de Dios y la salvación de estos. Freno la cita ahí. Si fuera cierta la acusación de que esta referencia a los musulmanes implica automáticamente, ya están salvados, entonces no es necesario que se conviertan, ¿para qué se dice justo en el mismo numeral esto? O sea, de que es necesaria la predicación y vinculan esto a la salvación. Más adelante, apunta. Por eso hace suyas las palabras del apóstol, ay de mí si no evangelizare, 1 Corintios 9:16, ¿no? Que era lo que decía Cruz al comienzo. Sigo citando. Y sigue incesantemente enviando evangelizadores, mientras no estén plenamente establecidas las iglesias recién fundadas, y ellas a su vez continúen la obra evangelizadora. Luego dice, el Espíritu Santo le impulsa a cooperar para que se cumpla el designio de Dios, quien constituyó a Cristo principio de salvación para todo el mundo. Freno la cita ahí. Si alguno infería que porque se habla de designio de salvación y se habla de los musulmanes, se dice que automáticamente todos los musulmanes se salvan, tendrían que inferir que porque se habla de designio de salvación, se dice automáticamente que todos los hombres se salvan. Pero eso de ningún modo puede ser una interpretación correcta del numeral, porque allí mismo se está hablando de la desesperación última o desesperación extrema, que es la forma también de hablar de la condenación. De la condenación. Para que quede más claro, y con esto ya cierro la cita, dice, sí, predicando el evangelio, la iglesia trae a los oyentes a la fe y a la confesión de la fe, los prepara al bautismo, los libra de la servidumbre del error y los incorpora a Cristo, para que por la caridad crezcan en él hasta la plenitud. Ahí lo tienen, la plenitud de la fe. Termina la cita. Así pues, la iglesia ora y trabaja para que la totalidad del mundo se integre en el pueblo de Dios, cuerpo del Señor y templo del Espíritu Santo, y en Cristo, cabeza de todos, se rinda al Creador universal y Padre de todo honor y gloria. Si esto estuviese automáticamente asegurado, no importa de qué religión seas, ¿para qué trabajar en llevar a la gente a la iglesia? Claro. No tendría sentido. Entonces, el numeral mismo, leído en su contexto, niega cualquier posibilidad de universalismo.